Yaureo, Asturias. La población del gocho astur celta crece año a año. Hace 20 solo quedaban 7 ejemplares. Sigue siendo una especie protegida, pero sus perspectivas son mucho más halagüeñas. Acompañamos a José en los cuidados de su granja. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Los frutos secos, decías? Los frutos secos, las avellanas sobre todo. Intentamos darle todo lo que hay en el campo, siempre. Lo primero, lo del campo. Primero, una cuestión de conciencia y luego una cuestión de economía. Con respecto al común estarán un 50%. Con respecto a otros cerdos así de alta calidad como el ibérico, pueden estar muy parecidos. En su caso es una actividad complementaria, en otros un aporte para los ganaderos bovinos de la zona. Ahora mismo la demanda es mucho mayor que la oferta. Es un rabo largo como el de un burro, un lomo curvado, orejas muy grandes y el hocico curvado pero hacia arriba. José guarda su despensa a buen recaudo. Son sobrasada asturiana. Este tiene 5 años. Este vale un capital. Este es para de consumo propio. Mira qué aroma. Qué maravilla. Esto para una buena fabada, ¿no? Eso es para la fabada, claro. Esto vamos a ver si hacemos ahora algo con ello. Sometemos a la opinión de un experto la calidad de esta carne. Tú cuando lo que ves aquí, el brillo, el aceite, cuando tiene un poco más de blanco, no tiene tanta hebra, tanta carne como el común. Entonces, y esto después al cocer, cuando lo metes en la boca después de cocido, se deshace. Andará por 40 o 50 euros más un jamón de gocho astur celta que un jamón blanco. ¿No vas así? Y de la despensa a la cocina. Carmina a una tradición y vanguardia en su receta a base de gochu y marisco. Bogavante con caldo de cerdo. Verduras con sal. Con setas y boletos. Espárragos verdes. Primero, el tocino. Su aspecto habla por sí solo.